Millonario recibe un regalo misterioso de su criada negra, su significado lo deja paralizado. Un simple regalo lleva en sí un mensaje profundo que lo sacude hasta lo más profundo. A medida que descubre su significado, se enfrenta a verdades que había ignorado durante mucho tiempo. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. La lluvia golpeaba contra las altas ventanas de la mansión de Mark Johnson, creando un marcado contraste con las luces brillantes y la animada charla del interior. La gala anual del sector tecnológico estaba en pleno apogeo, con la élite de Silicon Valley mezclándose con trajes a medida y vestidos de diseñador. Mark estaba de pie cerca de la gran escalera, con una copa de champán intacta en la mano, mirando a sus invitados establecer contactos y reírse de chistes cuidadosamente elaborados. A pesar de estar rodeado de las figuras más influyentes de la tecnología, Mark no podía deshacerse de una persistente sensación de desconexión. Mark asintió mecánicamente a los colegas que pasaban y elogiaban su última adquisición, una prometedora startup de inteligencia artificial que probablemente duplicaría su ya sustancial patrimonio neto. Las conversaciones parecían huecas, las risas artificiales y las constantes palmaditas en la espalda cada vez más insignificantes. El gran salón de la mansión brillaba con candelabros de cristal y obras de arte moderno que valían millones, pero Mark se encontró concentrándose en las imperfecciones, un cuadro ligeramente torcido, un pequeño rasguño en el piso de mármol, cualquier cosa que distrajera la atención del vacío que crecía en su interior. Los miembros de la junta directiva de su empresa se agrupaban cerca, discutiendo los márgenes de ganancia y las proyecciones de mercado, pero sus palabras parecían difuminarse en un ruido sin sentido. James Chen, su director financiero, se acercó con dos posibles inversores. Mark, debes conocer a los hermanos Peterson. Están revolucionando la computación cuántica en la costa este. Mark estrechó manos e intercambió cumplidos, pero su mente vagó hacia la pila de informes sin abrir en su escritorio del piso de arriba. Los hermanos hablaban con entusiasmo sobre sus últimos proyectos, pero Mark apenas podía mantener el contacto visual. A medida que avanzaba la velada, Mark se disculpó por no participar en una discusión sobre las tendencias de las criptomonedas y se retiró a un rincón más tranquilo de la sala. Desde ese punto de vista, observó la dinámica social que se desarrollaba ante él, el posicionamiento cuidadoso, las conversaciones estratégicas, los sutiles juegos de poder. Había sido parte de este mundo durante tanto tiempo, pero esta noche se sentía como si estuviera viendo actores en una obra en la que ya no quería participar. El sonido de pasos que se acercaban atrajo su atención. Yasmín, su ama de llaves desde hacía 15 años, se movía silenciosamente entre la multitud con una eficiencia practicada. Se comportaba con dignidad a pesar de las ocasionales miradas despectivas de los invitados. Se dirigió hacia Mark y le tendió un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Señor Johnson, esto llegó para usted hoy temprano. Pensé que tal vez querría verlo ahora. Su voz era suave pero clara, su expresión no delataba nada. Mark aceptó el paquete, notando su apariencia liviana y envejecida. Gracias, Yasmín. ¿Está todo bien en la cocina? Sí, señor. El personal de catering tiene todo bajo control. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo brevemente. El paquete es importante. Sin más explicaciones, desapareció entre la multitud y regresó a la cocina. Intrigado por su inusual comportamiento, Mark desenvolvió cuidadosamente el paquete. En el interior encontró una vieja pulsera de latón, con la superficie desgastada y lisa en algunos lugares, con intrincados patrones apenas visibles bajo años de deslustre. Mientras la sostenía, una extraña sensación lo invadió, una sensación de conexión con algo más grande que él mismo, aunque no podía explicar por qué. La pulsera parecía fuera de lugar entre los costosos relojes y joyas que adornaban a sus invitados. Sin embargo, no podía apartar la vista de ella. Los patrones sugerían una historia que no podía descifrar pero que se sentía atraído a comprender. Más tarde, cuando la fiesta empezó a terminar, Mark encontró a Yasmín organizando la limpieza en la cocina. ¿La pulsera? ¿Comenzó de dónde salió? Yasmín hizo una pausa en su trabajo, su expresión cuidadosamente neutral. Es un legado, señor Johnson. Un pedazo de historia que pertenece a esta casa y a las familias relacionadas con ella. Antes de que pudiera presionar más, volvió a concentrarse en dirigir al equipo de limpieza. Mark regresó al gran salón. El brazalete ahora en su bolsillo se sentía más pesado de lo que su peso físico sugeriría.
Los invitados restantes continuaron sus conversaciones, pero él apenas registró su presencia. Su mente estaba fija en el objeto misterioso y la respuesta críptica de Yasmín, sintiendo que ambos guardaban secretos que lo obligarían a enfrentar verdades que nunca antes había considerado. La mañana después de la gala, Mark estaba sentado en su oficina en casa, el brazalete colocado cuidadosamente sobre su escritorio de caoba. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del piso al techo, resaltando las partículas de polvo que flotaban en el aire. En lugar de revisar los informes trimestrales o verificar las tendencias del mercado, se encontró abriendo cajones y carpetas que no había tocado en años. Su oficina, un símbolo típico de la eficiencia moderna con sus elegantes ordenadores y su diseño minimalista, parecía ahora el lugar de trabajo de un historiador aficionado. Documentos viejos, amarillentos por el paso del tiempo, cubrían todas las superficies disponibles. A su alrededor se encontraban dispersos registros familiares, títulos de propiedad y correspondencia que se remontaba a varias generaciones. Mark empezó con los documentos más recientes y repasó décadas atrás la historia familiar. El ascenso de la familia Johnson a la fama estaba bien documentado, las exitosas empresas de su padre en los primeros tiempos de la informática, las inversiones inmobiliarias de su abuelo. Pero a medida que investigaba más, el rastro de papel revelaba verdades incómodas sobre el origen de su riqueza inicial. Un título de propiedad de 1852 le llamó la atención. Detallaba la transferencia del terreno donde ahora se encontraba su mansión, junto con un inventario de activos que le revolvió el estómago. Entre los elementos enumerados había seres humanos, con sus nombres y edades catalogados como si fueran muebles. Sus dedos temblaban mientras leía la lista, deteniéndose en un nombre, Eliza, de 19 años. Al lado de su nombre había una descripción detallada que incluía una mención de una pulsera de bronce, descrita como una reliquia familiar de la que se negaba a desprenderse. La misma pulsera que ahora estaba sobre su escritorio, su superficie empañada reflejando el sol de la mañana. Mark se apartó de su escritorio, pasándose las manos por el pelo. El magnate de la tecnología que habitualmente tomaba decisiones multimillonarias sin sudar, ahora se sentía abrumado por el peso de este descubrimiento. La riqueza de su familia, la base misma de su éxito actual, se había construido sobre el sufrimiento humano. Encendió su computadora y comenzó a comparar nombres y fechas de los documentos. Los registros históricos locales confirmaron lo que sugerían los papeles. Su familia había sido una de las familias esclavistas más grandes de la región. La mansión que siempre había visto como un símbolo de éxito ahora se sentía como un monumento a la crueldad. Pasaron horas mientras se sumergía más en la investigación. Encontró cartas escritas por su tatarabuelo que describían las operaciones de la plantación con fría eficiencia. Los Lee Bros de contabilidad detallaban la compra y venta de seres humanos como si fueran ganado. Cada documento añadía otra capa a una historia que nunca le habían enseñado. El significado de la pulsera empezó a tomar forma. Según varios relatos, Eliza la había traído consigo cuando la sacaron a la fuerza de su casa. A pesar de los intentos de quitársela, había logrado mantenerla oculta. La pulsera se mencionaba repetidamente en los registros de la plantación como una fuente de controversia. Los supervisores la veían como un símbolo de desafío. Las manos de Mark temblaban cuando volvió a coger la pulsera. Los patrones que había notado antes ahora parecían contar una historia propia. Lo que parecían ser elementos decorativos aleatorios se revelaron como símbolos de África Occidental. Sus significados perdidos en el tiempo, pero su significado inconfundible. Su teléfono vibró repetidamente con notificaciones, correos electrónicos de jabalíes. Miembros del equipo, recordatorios de reuniones, alertas de acciones. Por primera vez en su carrera, los ignoró todos. El contraste entre sus preocupaciones modernas y los documentos históricos que tenía antes y parecía casi obsceno. A medida que se acercaba la noche, Mark se encontró incapaz de salir de su oficina. El peso del privilegio y la responsabilidad lo oprimía con cada nuevo descubrimiento. Su propio éxito, que siempre había atribuido al trabajo duro y la innovación, ahora parecía inextricablemente vinculado a injusticias históricas que nunca había reconocido. El último documento que leyó ese día fue una carta escrita por la propia Eliza, preservada en los registros de la Sociedad Histórica del Condado. En ella, describía sus esperanzas para las generaciones futuras y su creencia de que algún día la justicia prevalecería.
La carta terminaba con una promesa de que sus descendientes nunca olvidarían su historia ni perderían su dignidad, sin importar lo que les quitaran. Mark miró alrededor de su oficina, el costoso arte en las paredes, la última tecnología en su escritorio, todos los adornos de la riqueza y el éxito, y sintió una profunda sensación de vergüenza. La pulsera en su escritorio ya no era solo una antigüedad interesante, era una prueba física del papel de su familia en una historia oscura que ya no podía ignorar. Esa noche, Mark estaba sentado en la sala de estar con Sarah, su pareja desde hacía 5 años. El brazalete yacía entre ellos sobre la mesa de café, su presencia cambiaba la atmósfera de su rutina nocturna, normalmente cómoda. Sarah, una abogada corporativa conocida por su enfoque pragmático de los problemas, observó a Mark con creciente preocupación mientras explicaba sus descubrimientos. No puedo volver a hacer negocios como siempre, dijo Mark, con la voz tensa por la emoción. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre nuestro éxito, se basa en algo terrible. Se puso de pie y caminó por la habitación, su confianza habitual reemplazada por una energía inquieta. Sarah ajustó su posición en el sofá de cuero, su formación legal era evidente en su respuesta mesurada. Mark, no eres responsable de lo que nuestros antepasados lo hicieron. Usted ha construido su propio éxito a través de la innovación y el trabajo duro. ¿Lo he hecho? Mark dejó de caminar y se volvió hacia ella. El capital inicial que financió mi primera empresa emergente provino del dinero de la familia. Las conexiones que me consiguieron mis primeros inversores fueron a través de la red de mi padre. ¿Incluso esta casa? Hizo un gesto a su alrededor, todo se remonta a esa riqueza original. Sarah se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Entonces use su posición para marcar la diferencia. Tiene influencia, recursos. Podría iniciar fundaciones, financiar programas educativos, crear oportunidades. No es tan simple, respondió Mark, reanudando su paseo. La junta directiva lucharía contra cualquier desviación significativa de los recursos de la empresa. Los accionistas se rebelarían. Y nuestros amigos, se quedó en silencio, pensando en los invitados a la gala de la noche anterior. ¿Desde cuándo te importa lo que la junta directiva piense sobre tus decisiones personales? Lo desafió Sarah. Nunca antes has dudado en oponerte a ellos. Mark se hundió en un sillón, sintiendo el peso de múltiples mundos colisionando. Esto es diferente. Ya no se trata solo de decisiones comerciales. Se trata de cuestionarlo todo, nuestro estilo de vida, nuestro círculo social, todo el sistema del que somos parte. La conversación fue interrumpida por una notificación en el teléfono de Mark, otro mensaje urgente de la junta sobre la próxima fusión. Lo silenció sin leerlo, algo que habría considerado impensable hace solo unos días. Sarah lo observó con atención. Vas a tener que encontrar un equilibrio, Mark. No puedes abandonar por completo tus responsabilidades de la noche a la mañana. Mis responsabilidades. Mark tomó la pulsera y la giró en sus manos. ¿Qué pasa con mi responsabilidad de abordar esto? ¿Reconocer la verdad? Sarah se levantó del sofá, cruzó la habitación y le puso una mano en el hombro. Entonces hazlo con cuidado. Usa tu pensamiento estratégico. Haz cambios que perduren, no solo gestos dramáticos que serán contraproducentes. La conversación se interrumpió cuando Mark notó algo inusual en el libro que había estado manipulando distraídamente en la mesa auxiliar, un viejo volumen de la biblioteca de la mansión. Cuando lo abrió, cayó un fajo de papeles viejos, con los bordes desmoronados por el tiempo. Sus manos temblaron cuando se dio cuenta de lo que tenía en las manos, el diario de Eliza, escondido durante más de un siglo. Las páginas estaban llenas de una caligrafía cuidadosa, la tinta se había desvanecido pero aún era legible. Sarah se sentó a su lado mientras comenzaba a leer. Las palabras de Eliza eran poderosas y claras, describiendo la vida diaria en la plantación con una honestidad inquebrantable. Escribió sobre el dolor de las familias separadas, el miedo constante, pero también sobre pequeños actos de resistencia y momentos de conexión humana. Su fuerza irradiaba a través de sus palabras, junto con su determinación de mantener su dignidad e identidad. Un pasaje en particular impactó a Mark: pueden ser dueños de mi trabajo, pero no pueden ser dueños de mi alma. Esta pulsera lleva las historias de mi pueblo, y mientras exista, también existirá nuestra verdad. Sarah observó a Mark mientras leía y notó el profundo efecto que sus palabras habían tenido en él.
Esto es más que solo historia, ¿no?, preguntó en voz baja. Mark asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, era diferente, más resuelta pero también más insegura. Tengo que hacer algo. Solo que aún no sé qué. Lo que sea que decidas, dijo Sarah, recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Y enfrentarás resistencia, no todos entenderán o apoyarán lo que estás tratando de hacer. Mark cerró el diario con cuidado, su mente se llenó de posibilidades y temores. Los documentos de la fusión que esperaban su revisión, la reunión de la junta directiva programada para mañana, la gala benéfica la próxima semana, todo parecía trivial comparado con lo que había descubierto. Sin embargo, estas eran las herramientas y plataformas que tenía a su disposición. Durante los siguientes días, Mark se sumergió en el diario de Eliza, leyendo entre reuniones y hasta altas horas de la noche. Las páginas revelaron una compleja red de relaciones. Y la resistencia dentro de la comunidad esclavizada. Eliza escribió sobre reuniones secretas, mensajes codificados y un sistema de apoyo clandestino que ayudó a varias personas a escapar hacia la libertad. Sus descripciones fueron precisas y poderosas. Documentó cómo la comunidad esclavizada mantenía sus prácticas culturales en secreto, enseñando a los niños su historia a través de cuentos y canciones. La pulsera, escribió, era más que una joya, era una especie de mapa, sus patrones contenían información sobre casas seguras y rutas de escape. Durante una sesión de lectura particularmente larga, una entrada llamó la atención de Mark. Soñamos con un día en que los hijos de nuestros hijos caminen por estas tierras como personas libres, pero la libertad sin conocimiento es solo otro tipo de cadenas. Enseñamos en susurros, pero nunca dejamos de enseñar. Este pasaje impulsó a Mark a investigar las condiciones educativas actuales en las áreas circundantes. Las estadísticas que encontró fueron preocupantes. Los vecindarios alrededor de su mansión, una vez parte de la plantación, ahora albergaban algunas de las escuelas con menos fondos de la ciudad. Sin decírselo a nadie, excepto a su asistente, Mark organizó una visita a la escuela primaria Martin Luther King Jr. Una escuela pública en el corazón del barrio históricamente negro adyacente a su propiedad. El edificio de la escuela, un marcado contraste con su mansión, mostraba claros signos de abandono, manchas de agua en el techo, libros de texto obsoletos y computadoras que pertenecían a un museo. La directora Washington, una mujer severa de ojos amables, le mostró el lugar. Las aulas estaban abarrotadas y los maestros hacían todo lo posible para involucrar a los estudiantes a pesar de los recursos limitados. En una sala, los niños compartían libros de texto porque no había suficientes para todos. En otra, una maestra de ciencias se disculpó por no poder hacer experimentos porque el equipo de laboratorio estaba roto. Nos las arreglamos con lo que tenemos, explicó la directora Washington con voz tranquila. Nuestros maestros pagan los materiales de su propio bolsillo. La mayoría de nuestros estudiantes provienen de familias con dificultades económicas. No es fácil llegar a fin de mes, pero estos niños tienen mucho potencial. Mark observó cómo una niña resolvía un problema matemático complejo en una pizarra agrietada. Su entusiasmo al encontrar la solución le recordó su propia pasión por la resolución de problemas cuando era niño, excepto que había tenido todos los recursos disponibles para alimentar esa pasión. En el laboratorio de computación, vio a los estudiantes turnándose en máquinas obsoletas. Su entusiasmo no se vio empañado por las limitaciones tecnológicas. Un niño le explicó cómo estaba aprendiendo a codificar usando recursos gratuitos en línea, pero solo podía practicar durante el horario escolar porque no tenía una computadora en casa. La cafetería sirvió como un duro recordatorio de la desigualdad. Mientras que su cocina en casa estaba repleta de productos orgánicos y artículos especiales, aquí los estudiantes recibían comidas básicas que cumplían con los requisitos nutricionales mínimos. El director Washington mencionó que para muchos estudiantes, estas eran las únicas comidas confiables del día. Durante el recreo, Mark observó el patio de juegos, un espacio desolado con equipos rotos y asfalto agrietado. Recordó las palabras de Eliza sobre enseñar en susurros, y aquí, generaciones después, estos niños todavía luchaban por el acceso a una educación de calidad. La visita dejó a Mark sintiéndose físicamente enfermo. Se sentó en su auto después, con la pulsera pesada en su bolsillo, pensando en el marcado contraste entre su riqueza y las luchas diarias de estos estudiantes. La tecnología de su teléfono por sí sola probablemente podría financiar varias mejoras en las aulas.
Su chofer esperó pacientemente mientras Mark procesaba lo que había visto. A través de la ventanilla del auto, vio a los estudiantes salir de la escuela, muchos caminando a casa por calles que no habían visto mejoras de infraestructura en décadas. Algunos usaban zapatos gastados, otros llevaban a sus hermanos, todos ellos navegando por un sistema que parecía diseñado para frenarlos. La culpa que sentía ya no se debía solo a los errores históricos. Se debía a su propia complicidad en el mantenimiento de estas disparidades. Su empresa tenía una oficina a solo kilómetros de distancia, pero su empresa no tenía una oficina. El trabajo comunitario nunca se había extendido a este vecindario. Sus programas de pasantías reclutaban a personas de las mejores universidades, pasando por alto el talento que luchaba por surgir de escuelas con fondos insuficientes como esta. De regreso en la mansión, Mark encontró a Yasmín organizando la biblioteca. En lugar de sus habituales interacciones breves y profesionales, le preguntó si se uniría a él para conversar. Su sorpresa fue evidente, pero aceptó, sentándose en una silla mientras mantenía una distancia cautelosa. ¿Cuánto tiempo hace que conoces la historia de la pulsera?, preguntó Mark directamente, colocándola sobre la mesa entre ellos. La expresión de Yasmín cambió. Años de distancia profesional cuidadosamente mantenida dieron paso a algo más complejo. Mi abuela me contaba historias sobre ella cuando era joven. Ella también trabajaba en esta casa, y su madre antes que ella. La pulsera ha sido parte de la historia de nuestra familia durante generaciones. Mark se inclinó hacia adelante, notando por primera vez los sutiles signos de envejecimiento en el rostro de Yasmín, la dignidad en su postura que de alguna manera había pasado por alto durante 15 años. ¿Por qué elegiste dármela ahora? Porque estás listo para verlo, respondió ella simplemente. Te he visto cambiar a lo largo de los años, señor Johnson. Cuando me contrataste por primera vez, apenas notabas a las personas que mantenían tu vida. Pero últimamente, has comenzado a vernos como personas, no solo como empleados. La verdad de sus palabras golpeó duro a Mark. Recordó innumerables momentos en los que había pasado junto a ella, junto a todo el personal, demasiado absorto en su propio mundo para reconocer su humanidad. Yasmín continuó, su voz ganando fuerza. Mi familia ha trabajado en esta casa durante 4 generaciones. Hemos limpiado estas habitaciones, servido en sus fiestas, visto crecer la riqueza de su familia mientras nuestra comunidad luchaba. Pero también hemos preservado nuestra historia, transmitido nuestras historias. Se estiró para tomar el brazalete, sosteniéndolo con reverencia. Esto no era solo una joya. Era un símbolo de resistencia. Las mujeres de mi familia lo siguieron a lo largo de los años. Mark escuchó a Yasmín contar la historia de su familia. Su bisabuela había sido una niña cuando llegó la emancipación, pero la libertad no había significado igualdad. La familia se había quedado en la zona, trabajando como empleada doméstica para los Johnson, en parte para vigilar su historia y en parte porque las oportunidades limitadas les dejaban pocas opciones. Hemos enviado a nuestros hijos a las mismas escuelas con fondos insuficientes durante generaciones, explicó Yasmín. Mi hija es la primera en ir a la universidad, tiene 2 trabajos para poder pagarla. Los mismos patrones se siguen repitiendo, solo que en formas diferentes. Mientras hablaba, Mark se dio cuenta de lo poco que sabía sobre su vida fuera de la mansión. ¿Tu hija, qué está estudiando? Informática, dijo Yasmín, con orgullo evidente en su voz. Quiere trabajar en tecnología, pero las pasantías son difíciles de conseguir cuando no tienes contactos. Ella es brillante, pero las puertas no se abren tan fácilmente para gente como nosotros. La ironía no pasó desapercibida para Mark, su empresa buscaba constantemente talentos diversos, pero nunca había pensado en buscar dentro de su propia casa. La comunidad que visitaste hoy, continuó Yasmín, habiendo oído hablar de su visita a la escuela, es donde vivo. Esos estudiantes con dificultades son nuestros hijos. Observamos tus galas desde la cocina, sirviendo bebidas a personas que podrían cambiar el futuro de nuestra comunidad con lo que gastan en una sola noche de entretenimiento. Sus palabras no eran amargas, solo prácticas. Hablaba con la claridad de alguien que había pasado años observando desde los márgenes, entendiendo ambos mundos pero sin pertenecer a ninguno. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Mark. ¿Todos estos años, trabajando en esta casa, conociendo su historia? La respuesta de Yasmín fue mesurada. Porque alguien necesitaba ser testigo.
alguien necesitaba recordar. Y tal vez, alguien tenía que estar presente cuando fuera el momento adecuado para el cambio. La conversación cambió algo fundamental en su relación. Mark veía a Yasmín no solo como su casa. Yasmín no solo era una guardiana, sino una guardiana de la historia, un puente entre el pasado y el presente. Su presencia en su casa no tenía como único objetivo mantener el orden, sino también mantener la memoria. Cuando la conversación se acercaba al final, Yasmín se puso de pie para volver a sus tareas, pero se detuvo. Señor Johnson, esa pulsera llegó a esta casa por una razón. La pregunta es, ¿qué hará con la verdad que contiene? En las semanas posteriores a su conversación con Yasmín, Mark comenzó a formular un plan. Estableció la iniciativa educativa del legado Johnson, comprometiendo $50 millones de su riqueza personal como financiación inicial. El proyecto se centró en proporcionar recursos, tecnología y oportunidades a las escuelas desatendidas de la comunidad, empezando por la escuela primaria Martin Luther King Jr. Su asistente ejecutivo observó con confusión cómo cancelaba 3 importantes reuniones de negocios para centrarse en redactar el marco de la iniciativa. El plan incluía mejoras inmediatas de la infraestructura, actualizaciones tecnológicas, programas de apoyo a los maestros y becas universitarias. Pero el anuncio recibió una recepción mixta de sus círculos sociales y empresariales. Durante una reunión de la junta directiva de su empresa, Mark presentó su intención de crear un programa de pasantías remuneradas específicamente dirigido a estudiantes de comunidades desfavorecidas. La respuesta fue inmediata y hostil. Esto no es una organización benéfica, Mark, interrumpió Richard Blackwood, un miembro de alto rango de la junta directiva. Nuestros accionistas esperan que contratemos al mejor talento disponible. No podemos bajar nuestros estándares por el bien de la justicia social. Mark sintió que se le tensaba la mandíbula. No estamos bajando los estándares. Estamos eliminando barreras. Hay una diferencia. Otra miembro de la junta directiva, Sandra Chen, se sumó. Tu filantropía personal es asunto tuyo, Mark, pero esto podría afectar nuestra reputación de contratación. Harvard y Stanford esperan acceso preferencial a nuestros programas de pasantías. Y seguirán teniendo acceso, respondió Mark, manteniéndose firme. Pero no tendrán un monopolio. Estamos ampliando el mercado de trabajo. No lo estoy reemplazando. La tensión en la sala de juntas era palpable. Eran personas con las que había trabajado durante años, amigos con los que había celebrado, pero ahora los veía de otra manera. Su resistencia no era solo por negocios, se trataba de mantener un sistema que los había beneficiado a todos. Más tarde esa semana, en un club de cenas privadas, Mark se encontró con una resistencia similar de su círculo social. James Peterson, un capitalista de riesgo que conocía desde hacía décadas, lo tomó a un lado. Mira, Mark, todos apoyamos la retribución, dijo James, haciendo girar su costoso bourbon. Pero estás haciendo todo esto mal. Estos grandes gestos, esta autoflagelación pública, están haciendo que todos se sientan incómodos. Tal vez todos deberían sentirse incómodos, respondió Mark, pensando en la hija de Yasmín que trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad. No estás pensando con claridad, continuó James. Esta cruzada tuya está afectando tu reputación. La gente está empezando a cuestionar tu criterio. La conversación fue interrumpida por una notificación en el teléfono de Mark. Otra escuela se había sumado a la iniciativa, esta vez en una zona donde antes se extendía la plantación de su familia. El contraste entre su viejo mundo y su nueva misión no podía haber sido más claro. En la reunión trimestral de estrategia de su empresa, la tensión llegó a un punto de ruptura. Mark presentó planes para asignar el 10% del presupuesto de investigación y desarrollo de la empresa a proyectos que aborden la desigualdad educativa a través de la tecnología. Esta es una empresa que cotiza en bolsa, objetó Harold Matthews, el director financiero. Tenemos un deber fiduciario con nuestros accionistas. Estos proyectos sociales pueden hacerte sentir mejor con respecto a tu historia familiar, Mark, pero no son nuestra responsabilidad. Mark estaba de pie a la cabecera de la mesa de conferencias. La pulsera en su bolsillo servía como un recordatorio tangible de por qué esto importaba. Nuestro deber es crear valor, sí. Pero nos toca definir qué significa valor. Hemos construido nuestro éxito en la innovación, ahora vamos a innovar en el impacto social.
La reunión degeneró en discusiones acaloradas sobre la responsabilidad corporativa, el valor para los accionistas y el papel de las empresas en el cambio social. Mark notó que varios miembros de la junta directiva intercambiaban miradas preocupadas, probablemente ya tramando formas de limitar su autoridad. Esa noche, al repasar los eventos del día en su oficina, Mark recibió un correo electrónico de una importante revista de negocios solicitando una entrevista sobre su nueva dirección controvertida. La palabra controversial lo hizo reflexionar. ¿Cuándo se había vuelto controvertido abordar errores históricos y crear oportunidades? Su teléfono vibró con mensajes de amigos y socios comerciales preocupados. Todas variaciones sobre el mismo tema. Estaba arriesgando demasiado, moviéndose demasiado rápido, haciendo que la gente se sintiera incómoda. Pero por primera vez en su carrera, hacer que la gente se sintiera incómoda era exactamente lo que necesitaba hacer. La cena anual de los premios humanitarios de la industria tecnológica no podría haber llegado en un momento más difícil. Mark estaba sentado en su auto afuera del lugar del evento, un hotel de 5 estrellas en el centro de San Francisco, luchando por decidir si asistir o no. La pulsera, ahora una compañera constante, se sentía particularmente pesada en el bolsillo de su chaqueta. En el interior, el salón de baile brillaba con el mismo lujo que alguna vez había dado por sentado. Multimillonarios tecnológicos y capitalistas de riesgo se mezclaban con políticos y celebridades, todos celebrando sus contribuciones caritativas mientras gastaban más en la cena de lo que muchas familias ganaban en un mes. Mark. No estábamos seguros de que lo lograras, gritó Rebecca Sterling, directora ejecutiva de una importante plataforma de redes sociales. Su saludo fue cálido, pero sus ojos eran calculadores. Todos hemos estado siguiendo tus actividades recientes con interés. Había sido nominado para un premio por su iniciativa educativa, pero el reconocimiento se sintió vacío. Estas eran las mismas personas que habían estado llamando a los miembros de su junta directiva, expresando preocupaciones sobre su nueva dirección. Thomas Wright, su amigo más antiguo en la industria y ahora director ejecutivo de una empresa competidora, lo acorraló junto a la barra. ¿Qué estás tratando de demostrar, Marca? Esta cruzada tuya está poniendo nerviosos a todos. Las familias adineradas de toda la vida están particularmente molestas. No solo estás sacudiendo tu propio armario de esqueletos, también estás sacudiendo el de ellos. Tal vez ellos necesiten que los sacudas, respondió Mark, rechazando la bebida que le ofrecían. ¿Has visitado alguna de las escuelas en las comunidades donde construimos nuestras empresas? ¿Has visto cómo es realmente la pobreza generacional? La expresión de Thomas se endureció. Todos donamos a la caridad, Mark. Todos tenemos fundaciones. Pero estás yendo demasiado lejos. Esta implicación personal, estos cambios radicales, están alterando el equilibrio. El equilibrio ha estado alterado durante siglos, replicó Mark. Hemos estado demasiado cómodos como para darnos cuenta. La conversación fue interrumpida por la ceremonia de premios. Mark escuchó discursos sobre innovación y filantropía, viendo a los ejecutivos felicitarse por donar fracciones de su riqueza mientras mantenían los sistemas que crearon la desigualdad en primer lugar. Cuando anunciaron su premio, el aplauso fue educado pero reservado. A medida que se acercaba al podio, podía sentir la tensión en la sala. Estas personas habían sido sus compañeros, sus amigos, sus mentores, pero ahora se sentían como extraños. Gracias, comenzó, sosteniendo el premio de cristal. Pero no puedo aceptar esto. No como un logro. No cuando las escuelas a las que estoy ayudando nunca deberían haber estado subfinanciadas en primer lugar. No cuando las oportunidades que estamos creando deberían haber existido hace generaciones. El silencio en la sala era ensordecedor. Continuó, esta noche celebramos nuestra generosidad, pero no abordamos por qué es necesaria nuestra generosidad. Nos elogiamos a nosotros mismos por devolver, sin reconocer lo que nos quitaron. Varias personas se pusieron de pie y abandonaron la sala. Otras se movieron incómodas en sus asientos. Mark podía ver a Thomas sacudiendo la cabeza y a Rebecca escribiendo furiosamente en su teléfono. La industria tecnológica habla de disrupción, de cambiar el mundo. Pero solo estamos alterando cosas que no amenazan. Después del discurso, Mark se encontró aislado en su mesa. La multitud habitual de personas que trabajan en redes sociales y que le deseaban lo mejor se mantuvo a distancia.
Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de su equipo de relaciones públicas, que intentaban controlar las consecuencias. Más tarde, en el bar del hotel, un capitalista de riesgo de edad avanzada que había financiado su primera empresa emergente se acercó. «Estás cometiendo un suicidio social, hijo». «¿Y para qué?» «No se puede cambiar el pasado». «No», asintió Mark, «pero podemos dejar de fingir que no afecta al presente». El viaje a casa fue silencioso. Su chofer, un hombre que había trabajado para él durante 5 años y cuyo nombre se había molestado en aprenderse correctamente recientemente, lo miró por el espejo retrovisor. «Noche agitada, señor Johnson». Mark miró las luces de la ciudad, pensando en cuántos mundos existían en esta única ciudad, cuántas vidas corrían paralelas a las suyas sin cruzarse nunca. «En realidad, James», respondió, usando el nombre del chofer, «creo que era exactamente lo que tenía que pasar». Un mes después del fiasco de la cena de premios, Mark transformó el gran salón de baile de su mansión, el mismo espacio donde comenzó este viaje, en un lugar para un tipo diferente de reunión. En lugar de élites tecnológicas, lo llenó de líderes comunitarios, educadores y estudiantes. Yasmín no iba a servir en este evento, estaba programada como la oradora principal. La preparación no había sido fácil. Varios donantes habituales se habían retirado aprendiendo sobre el enfoque del evento en abordar las desigualdades históricas y la justicia reparadora. Los principales medios de comunicación tecnológicos habían publicado historias que cuestionaban el estado mental de Mark y su perspicacia empresarial. Las acciones de su empresa habían sufrido un golpe. Pero el salón de baile estaba lleno. Los estudiantes de la escuela primaria Martin Luther King Jr. se sentaron en las primeras filas. Su presencia transformó el espacio que anteriormente había albergado solo a los ricos y privilegiados. El director Washington había ayudado a coordinar su asistencia, asegurando que el evento contara con verdaderos representantes de la comunidad. No solo participación simbólica. Yasmín subió al escenario, su uniforme habitual reemplazado por un elegante vestido azul. La pulsera, el catalizador de todo este cambio, brillaba en su muñeca, regresada temporal. Ente a ella para esta ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el micrófono, pero su voz era fuerte y clara. «Mi bisabuela fue esclavizada en esta casa», comenzó. La sala quedó en silencio. Ella limpiaba estos pisos, cocinaba en esa cocina y vivía en cuartos que ya no existen. No se le permitió aprender a leer, pero aprendió de todos modos. Transmitió esa determinación de generación en generación. Mark observó desde un costado del escenario mientras Yasmín contaba la historia de su familia, sus luchas, su resiliencia, su resistencia silenciosa. Habló sobre trabajar en la misma casa donde sus antepasados habían sido esclavizados, sobre ver cómo la riqueza se acumulaba a su alrededor mientras su propia comunidad luchaba, sobre los sueños de su hija de ingresar a la industria tecnológica. Esta pulsera, levantó la muñeca, no es solo una joya. Es un testimonio de supervivencia. Es una prueba de que no se puede borrar la historia de un pueblo, por mucho que lo intentes. Y ahora, por fin, se está convirtiendo en un símbolo de cambio. El público estaba cautivado, pero Mark notó movimiento en el fondo de la sala. Varias figuras prominentes del mundo de los negocios locales estaban apiñadas, susurrando y escribiendo en sus teléfonos. Reconoció las señales de que se estaba llevando a cabo un control de daños. Después del discurso de Yasmín, durante la parte de recaudación de fondos de la noche, Mark escuchó fragmentos de conversaciones que le revolvieron el estómago. Un claro truco de relaciones públicas. Se ha vuelto loco. Intenta apaciguar a la multitud progresista. La reputación de la familia está arruinada. Estas críticas susurradas provenían de personas que habían confirmado su asistencia no para apoyar la causa, sino para presenciar lo que veían como el desmoronamiento público de un hombre poderoso. Algunos ya habían redactado publicaciones en las redes sociales cuestionando la autenticidad de su transformación, sugiriendo que todo fue un movimiento calculado para aparentar ser falso. Progresista. Mark observó cómo estos críticos se relacionaban entre sí, probablemente ya planeando cómo distanciar sus negocios de sus iniciativas. Algunos eran miembros de la junta directiva de su empresa, probablemente elaborando estrategias para limitar su influencia o eliminarlo por completo. Pero luego miró a los estudiantes en las primeras filas,
Sus rostros brillaban con posibilidades mientras hablaban con mentores de la industria tecnológica que realmente querían ayudar. Vio al director Washington enfrascado en una conversación con un director de la fundación sobre la financiación inmediata para las reparaciones de la escuela. Observó a la hija de Yasmín, que había vuelto de la universidad para el evento, explicando sus proyectos de codificación a los impresionados ingenieros de Silicon Valley. El verdadero trabajo se estaba realizando a pesar de los críticos, no para ellos. Los cínicos en el fondo de la sala no importaban tanto como las conexiones que se estaban forjando, las oportunidades que se estaban creando, las barreras que se estaban rompiendo. Después de que terminó el programa oficial, una joven estudiante se acercó a Mark. «Señor Johnson», dijo, agarrando una libreta, «quiero comenzar una empresa de tecnología algún día. No cualquier empresa, una que ayude a personas como nosotros. ¿Me ayudará?». Detrás de ella, Mark podía ver que se reunían más críticos, probablemente documentando lo que veían como su caída. Pero la pregunta de la chica, su determinación, su esperanza, eso era lo que importaba ahora. Las consecuencias del evento comunitario trajeron una intensa presión desde todas las direcciones. Mark estaba sentado en su oficina en casa, revisando los últimos mensajes de Sara. Su relación se había vuelto tensa a medida que su transformación afectaba su mundo social compartido. Los socios de su bufete de abogados estaban expresando inquietudes sobre su asociación con él. «Necesitan os hablar», decía el último mensaje de Sara. «Esto ya no se trata solo de ti. Tu cruzada también está afectando mi carrera. La cuenta de Kingston amenaza con retirar su negocio debido a tu último discurso sobre la riqueza generacional». Mark miró fijamente su teléfono, sintiendo el peso de las consecuencias personales que no había previsto del todo. Sara siempre había sido su ancla en el mundo corporativo, entendiendo tanto sus reglas como sus recompensas. Ahora esa estabilidad se estaba desmoronando. La presión no era solo personal. Las acciones de su empresa habían caído un 15% en el último mes. Los grandes inversores lo estaban llamando para una reunión de emergencia de la junta directiva. Los amigos de la industria habían dejado de devolverle las llamadas. Incluso sus restaurantes favoritos de repente no pudieron encontrar reservas para él, una pequeña pero reveladora señal de su cambiante estatus. En un momento de debilidad, se encontró mirando fotos de la conferencia tecnológica del año pasado, imágenes de él mismo rodeado de colegas admiradores, celebrado como un líder visionario. El camino de regreso a esa vida parecía engañosamente simple: emitir una declaración cuidadosamente redactada sobre tomarse un tiempo para reflexionar, hacer una donación caritativa generosa pero convencional y retirarse lentamente de sus posiciones más radicales. Su equipo de relaciones públicas ya había redactado una declaración similar, esperando su aprobación. Si bien sigo comprometido con la oportunidad educativa y la responsabilidad corporativa, reconozco que las declaraciones y acciones recientes pueden haber sido demasiado emotivas. Me tomaré un tiempo para reflexionar y volver a concentrarme en crear valor para nuestros accionistas mientras sigo apoyando causas valiosas a través de los canales tradicionales. La declaración se encontraba en sus borradores de correo electrónico, ofreciendo una vía de escape fácil. Casi podía sentir el alivio que traería, los mensajes de felicitación de los miembros de la Junta, las notas de agradecimiento de los demás directores ejecutivos, la aprobación de Sara. El cómodo abrazo del mundo que siempre había conocido. Sentado en su escritorio, sacó la pulsera. Su superficie desgastada reflejaba la luz de la tarde. Cada rasguño y abolladura representaba un trozo de historia que no podía suavizarse con cuidadosas declaraciones de relaciones públicas. Su teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Sara. La Junta de la Fundación está dispuesta a distanciarse discretamente de sus iniciativas recientes. Podemos enmarcarlo como una reestructuración estratégica. Solo dígalo. La tentación de volver a su subida se fortaleció. Pensó en su club social favorito, donde su membresía estaba ahora bajo revisión. En las empresas de capital de riesgo que habían comenzado a rechazar sus ofertas de inversión. En las invitaciones para dar conferencias que se habían agotado. Abrió su computadora portátil y comenzó a escribir una respuesta para Sara. Sus dedos se movieron hacia la aceptación del compromiso que ella ofrecía. Pero mientras escribía, sus ojos se posaron en una carta de agradecimiento de uno de los estudiantes de la escuela primaria Martin Luther King Jr. Las palabras de la niña eran simples pero poderosas: gracias por recibirnos.
Cerró la computadora portátil sin enviar la respuesta. Caminando hacia su ventana, miró los terrenos de su propiedad. En algún lugar, Eliza había recorrido estos mismos caminos, llevando la pulsera y sus significados ocultos, negándose a entregar su verdad a pesar del costo. Su teléfono sonó, Sara otra vez. Esta vez respondió. Necesitamos tomar una decisión, Mark, dijo sin preámbulos. La junta se reunirá mañana. Están preparados para eliminarte si es necesario. Podemos detener esto si tan solo. Solo que, interrumpió. ¿Simplemente fingir que nada de esto importa? ¿Volver a firmar cheques en lugar de hacer cambios? Sea razonable, suplicó ese. Ha dejado en claro su punto de vista. Ha hecho más de lo que la mayoría haría. Nadie espera que sacrifique todo. La palabra, sacrificio, quedó flotando en el aire. ¿Qué estaba sacrificando realmente? ¿Dinero que no necesitaba? ¿Estatus en un sistema que ya no respetaba? ¿Relaciones que no podían soportar un desafío moral? No puedo volver atrás, dijo finalmente. Ahora no. Sin saber lo que sé. Entonces lo perderá todo, le advirtió Sara. ¿Es eso lo que quiere? Mirando la pulsera una última vez, Mark pensó en Eliza, en Yasmín, en generaciones de personas que habían enfrentado pérdidas mucho mayores por muchas menos opciones. Tal vez, respondió, perder todo lo que pensaba que importaba es exactamente lo que debe suceder. La ceremonia de donación al centro comunitario fue más pequeña de lo planeado originalmente. Después de que la Junta fallara en un intento de destituirlo, frustrado por una combinación de presión pública y un apoyo inesperado de los accionistas, Mark había reducido sus apariciones públicas. Pero este evento era diferente. Mientras se preparaba para firmar los documentos que transferían la propiedad de una de sus propiedades más pequeñas para usarla como centro de capacitación tecnológica, un joven se acercó al podio. Se presentó como Marcus Williams, y sus palabras lo cambiaron todo. Mi tatarabuela era Eliza, dijo en voz baja, sacando fotografías y documentos antiguos. Hemos estado siguiendo sus acciones recientes, señor Johnson. El brazalete que encontró, nunca se perdió. Estaba esperando. La sala quedó en silencio. Marcus continuó, sacando más documentos, cartas, diarios y, lo más sorprendente, registros financieros. Después de la emancipación, su tatarabuelo creó un fondo secreto, explicó Marcus. Se suponía que era para reparar a las familias que habían sido esclavizadas aquí, pero el dinero fue escondido por generaciones posteriores de tu familia. Hemos estado reuniendo pruebas durante años, esperando a que alguien de tu familia estuviera listo para saber la verdad. Mark se quedó paralizado, dándose cuenta de que la presencia de Yasmín en su casa no había sido una coincidencia. Ella dio un paso adelante y se paró al lado de Marcus. Somos primos lejanos, explicó. Nuestras familias han estado conectadas durante generaciones, aunque la tuya no lo sabía. El brazalete se transmitió a través de nuestra línea, junto con la responsabilidad de recordar, vigilar y esperar. Marcus abrió una cartera de cuero y reveló registros detallados del fondo oculto. La cantidad original, con interés compuesto, valdría aproximadamente $150 millones hoy. Tu bisabuelo lo desvió a varias cuentas y, finalmente, lo utilizó para iniciar los negocios que se convirtieron en la riqueza legítima de tu familia. La revelación golpeó a Mark como un golpe físico. Toda su transformación había sido provocada por un descubrimiento histórico, pero esto fue inmediato, concreto y procesable. Jazmín habló de nuevo, su voz era suave pero firme. No estamos aquí para exigir nada, señor Johnson. Estamos aquí porque ha demostrado que está dispuesto a hacer lo correcto. El brazalete eligió este momento y usted demostró que eligió correctamente. Mark miró a la multitud reunida, miembros de la comunidad, estudiantes, educadores y algunos amigos leales que lo habían apoyado durante su transformación. El peso de la historia y la posibilidad flotaba en el aire. El centro de capacitación no es suficiente, dijo finalmente. Necesitamos arreglar esto. Durante la siguiente hora, con los abogados presentes, Mark comenzó el proceso no solo de reconocer el fondo oculto, sino también de comprometerse a restaurarlo. El centro de capacitación tecnológica sería solo el comienzo.
Anunció la creación de un programa integral de justicia reparadora, administrado en conjunto por líderes comunitarios y expertos financieros. El programa incluiría, becas completas para los descendientes de las familias esclavizadas FON. 2 para la creación de empresas para emprendedores comunitarios programas de asistencia para la vivienda iniciativas de atención sanitaria apoyo educativo continuo a través de la iniciativa educativa Johnson Legacy. Mientras se firmaban los documentos, Yasmín dio un paso adelante con la pulsera. Ahora pertenece a la comunidad, dijo. En el centro de formación. Como un recordatorio de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sara no estuvo presente en la ceremonia. Su relación no había sobrevivido a su transformación. Pero mientras Mark observaba a Marcus y Yasmín colocar la pulsera en una vitrina en el vestíbulo del nuevo centro, sintió que se formaba un tipo diferente de conexión, una basada en la verdad, la justicia y un propósito compartido. El documento final que firmó ese día no era financiero. Era un reconocimiento público de la historia de su familia, los errores cometidos y un compromiso con la acción reparadora continua. No como caridad, no como generosidad, sino como un cumplimiento largamente esperado de una deuda histórica. Este no es el final de la historia, dijo Marcus mientras se estrechaban la mano. Es el comienzo de una nueva. Marca miró a su alrededor y vio los rostros de los presentes en la sala, la hija de Yasmín, que enseñaba a codificar a los estudiantes más jóvenes, el director Washington, que discutía los planes de expansión con los nuevos directores del centro, los ancianos de la comunidad que se secaban las lágrimas al tocar la vitrina de la pulsera. Había perdido su viejo mundo, las galas, el capital social fácil, algunos amigos ocasionales y una relación que no podía adaptarse al crecimiento. Pero había ganado algo más valioso, un propósito, la verdad y la oportunidad de ser parte de un cambio real y significativo. La pulsera brillaba en su estuche, sus patrones aún guardaban historias del pasado, pero ahora también prometían nuevos capítulos para el futuro. Había completado su viaje, sacando a la luz la verdad y la transformación de todo lo que tocaba, demostrando que a veces las herencias más valiosas son las que nos cambian por completo.